5:20, hora del centro, estamos de regreso y bueno, primero me disculpo porque el día de ayer que tuvimos un programa muy apretado de tiempo, ¿cuándo no, verdad? Gloria Murguía, ¿cómo estás, Gloria? Me preguntabas ayer si el postre de limón está congelado. El postre de limón hay dos. Les di el pan de limón, ese a temperatura ambiente obviamente, y el que va con la leche condensada, el queso crema, lo puedes servir muy frío. Lo puedes meter al congelador si quieres y luego ya sacarlo para que no te lo comas como paleta de hielo, pero lo puedes congelar 1 o 2 horas y luego servirlo en tu refrigerador a tu mesa ya para comer, pero no así congelado como paleta de hielo, no. Rosa María, ¿cómo puedo hacer unos tamales de elote? ¿Qué ingredientes se necesitan? Rosa María, me supongo porque a lo mejor tienes, espero, internet. En la página de Radio Mujer puedes encontrar varias recetas de tamales de elote, tanto del programa de En Casa con Leti como del programa de Marujita Cordero. O si no, en mi página también puedes encontrar Tere Flores, del centro de Guadalajara, de Zapopan. ¿Me puedes decir cuál es la calabacita criolla? La calabacita criolla, acuérdate que es la redondita. La calabaza italiana, o zucchini, como lo conocen en otras ciudades, en otros países, es la alargadita o calabaza italiana, como la conocemos aquí. Y la criolla es la calabaza bolita, la que rellenamos, la que cocemos al vapor, ahuecamos, rellenamos con picadillo, con queso, con arroz, con lo que tú quieras. Esa es, Tere. Y bueno, ya habiendo contestado las preguntas, déjenme decirles que tenemos regalitos de cortesía de nuestra invitada, que es de verdad un honor que nos acompañe, la doctora María del Refugio Torres Vitela. Ella es jefa del Laboratorio de Microbiología Sanitaria de Investigación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UDG, conocido como CUSEI. Doctora María del Refugio, ¿me permite que le hable de tú? Cómo no, un placer y gracias por la invitación. ¿Cómo te dicen de cariño? Aquí. ¿Cómo te dicen a ti en tu casa? Pues me dicen Cuquita. ¿Te podemos decir Cuquita? ¿Cómo no? Cuquita, no? Te agradezco infinito que estés aquí con nosotros. No, un placer para mí. Fíjate que el tema se dio, y creo que se dio gracias a que te hicieron una entrevista por ahí, o supieron de ti, de tus libros, y resulta que nosotros pensamos que una vez que vamos al supermercado, al mercado, al tianguis y compramos nuestros alimentos, sobre todo los que se tienen que refrigerar, los guardamos en el refrigerador y nos olvidamos. Los sacamos, los lavamos, los vamos a picar y demás, pero jamás en la vida nos podría pasar por la cabeza que el refrigerador fuera un foco de infección o estuviera contaminado con E. coli, con salmonela, con listeria. De verdad que cuando nos dices esto, se nos cae así como, digamos, el fondo, no se me ocurre otra cosa, y decimos, caray, ¿cómo es posible que un refrigerador que se supone preserva de desarrollar bacterias a los alimentos, sea también un lugar en donde está ahí un foco de infección importante? ¿Por qué es esto? Sí, bueno, el refrigerador en sí no es el problema Ajá. somos nosotros que no manejamos adecuadamente los alimentos dentro de los refrigeradores. Esto surge a raíz de que estadísticas en el mundo, en América Latina y el Caribe en particular, que son países similares al nuestro, señalan que el evento más fuerte de enfermedades transmitidas por alimentos se da en los hogares. Entonces llama la atención cómo en los hogares, no puede ser que en mi hogar o en mi casa las cosas se hagan peor que lo que pasa en la calle. Bueno, esto no necesariamente es así. Lo que sucede es que las estadísticas son más fáciles de retener y de mantener confiables ante una trazabilidad en un hogar donde hay restos de alimentos, donde hay una verdadera confesión de lo que sucede, a cuando pasa en la calle, que hoy está el señor este día en una esquina, al rato ya no está en esa, se fue a otro lado, o ya no tiene alimento restante y no hay manera de incriminarlo. De comprobar. Entonces la facilidad para tener esta estadística nos deja ver que sí es un problema. Entonces, al tratar de asomarnos a este problema, entre otros factores que hemos explorado nosotros dentro de nuestros proyectos de investigación, fue este que es muy original, es el primer dato que se tiene en América Latina sobre esta problemática. Ya otros países como Estados Unidos ya habían tenido alguna que otra publicación al respecto y planteaban este problema. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros cuando introducimos alimentos que son precisamente aquellos perecederos y que muchas veces son crudos, porque vienen intensamente contaminados, no se manejan con el cuidado necesario, ni tampoco se tiene un cuidado en la limpieza sistemática, digamos, de un refrigerador. ¿No? Y eso se convierte en una fuente de contaminación cruzada, ¿no? ¿Qué sucede? Las repisas se contaminan, las paredes interiores también del refrigerador, y si a esto le aunamos que hay bacterias patógenas que se pueden multiplicar en refrigeración, entonces si nosotros tenemos la oportunidad de que éstas lleguen a los alimentos de alguna manera,
se van a mantener ahí e incluso hasta se pueden multiplicar, ¿no? Una vez que están presentes. Entonces, sí vimos que había un problema muy serio, investigamos repisas de 200 refrigeradores. ¿no? Es una muestra importante. Muestra representativa y además de hogares de clase media, no estamos hablando de gente totalmente ausente de cultura, sí, ¿no? En la que sí esperamos nosotros que observen principios de higiene, algo de conocimientos, sí, que sí se dejaban ver porque hicimos encuesta y vimos que sí tenían algo de idea sobre esto, pero no obstante se tenía desconocimiento de los riesgos tan grandes que son el introducir los alimentos sin protección y contaminados, ¿no? Ese es el primer problema. Cuando tomamos las muestras, entonces confirmamos que efectivamente los refrigeradores en el interior se encuentran en la mayoría de los casos contaminados con bacterias patógenas, ¿no? Sí. Entre estas algunas de las que sí tienen posibilidad de sobrevivir e incluso multiplicarse en refrigeración. Pues qué interesante está esto y bueno, vamos a ver cómo podemos atacar nuestra propia falta de higiene. Para esto también, para ayudar a las familias, nuestra invitada es autora, junto con algunas otras personas, de este libro Manejo Higiénico y Conservación de Alimentos en Refrigeradores. Tenemos 3 ejemplares para ustedes, para que se comuniquen a los teléfonos de cabina, para que también puedan inscribirse en la sala de chat si ustedes gustan. Verónica Navarro Hidalgo, María del Refugio Torres Vitela, que es nuestra invitada del día de hoy, María de Los Ángeles Olea Rodríguez, Mónica Sánchez Torres y Josué Alejandro Barajas Andrade son los autores de este maravilloso libro, que incluso para que hasta los niños lo puedan hojear y todas las personas, trae muchos dibujos, muchas imágenes para que sea muy fácil, muy entendible. Y bueno, definitivamente es una herramienta que espero sea para todas las familias muy accesible. Lo pueden conseguir las personas que obviamente no lo vayan a tener el día de hoy. ¿Lo pueden conseguir también con ustedes? Tendrían que llamarnos ahí en el CUSEI y veremos la posibilidad hasta dónde podemos entregarles alguno, ¿no? Okay. Esto surgió como una publicación, resultado de un entregable de un proyecto de investigación que nos aprobó el gobierno del estado. Okay. Dentro de los programas del CONACYT con la Universidad de Guadalajara. Perfecto. Y el compromiso era hacer una publicación precisamente sencilla, entendible, donde las amas de casa pudieran tener información aplicable para tratar de elevar la calidad de vida, ¿no?, de nuestra sociedad. Ese era el objetivo. Ahora, vamos a centrarnos en la compra de los alimentos. Cuando vamos a comprar los alimentos, la realidad, como tú dices, no sabemos con qué agua fueron regados. Ahí pueden ya venir contaminados. Así es. La persona que te los está dando, si los toca con su mano y, por ejemplo, fue al baño y no se limpió, no se lavó bien, puede también venir con incluso bacterias fecales o residuos de fecales y van directamente a nuestro refrigerador si no lavamos las verduras. Esto es terrible, pensarlo, porque tú puedes decir, ay, Dios mío, qué asco, pero sucede en tu casa y en la mía, porque la muestra se hizo en hogares de clase media, en hogares en donde hay educación, en donde se compran las cosas, se supone, con ciertas normas de cierta calidad, en donde hay un refrigerador que abastece el consumo familiar de una semana o de 15 días. Y entonces, en este primer caso, ¿qué es lo que ustedes como investigadores nos aconsejan? Para que se quede limpia la verdura, pero al mismo tiempo que no se deteriore. Bueno, primero es la adquisición de la materia prima, ¿no? Hablamos de productos como los que vamos a consumir directamente en crudo, por el hábito alimentario, digamos, lechugas, que estas debieran ser adquiridas de principio de una fuente en la que nos garantice una etiqueta que fueron aplicadas las buenas prácticas agrícolas, donde fueron entonces, esto quiere decir que fueron irrigadas con agua limpia, que no fueron utilizados plaguicidas tóxicos, ni que van a tener algún peligro químico, y por lo tanto, este producto está relativamente limpio, el cual nosotros ya nada más sumergiéndolo a un germicida sencillo ya está listo para consumirse con cierto margen alto de seguridad. Perfecto, ahí nos quedamos. Creo que tú estás igual de impactada que yo, que tu servidora. Creo que aunque sabíamos de esto y que hemos hablado de bromatología, nunca pensamos que nuestro refrigerador fuera un foco de infección, como dice bien la doctora, no por culpa del refrigerador, sino por culpa de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cada cuándo lavas tu refrigerador? Pero cada cuándo lo lavas a conciencia. Vamos a un corte y regresamos con más.
5:35, estamos de regreso. Comunícate porque tenemos 3 fabulosos libros, cortesía y obsequio de la doctora María del Refugio Torres Vitela, Manejo Higiénico y Conservación de Alimentos en Refrigeradores, que es una cátedra de cómo tenemos que tener nuestro refrigerador. Te enseñan, por supuesto, a cómo debemos lavarlo correctamente. O sea, es parte importante del problema. Pero nuestra invitada, nada más para que sepas la calidad de invitada que tenemos el día de hoy, ha dado cursos a nivel internacional acerca de la contaminación cruzada, de todo esto que tiene que ver con las amas de casa, con la posibilidad de comer en la calle y precisamente las enfermedades y por qué se está enfermando la población civil. Se me fue, te iba a decir Coquita Refugio, bueno, ya no supe. Fíjate que me parece tan importante lo que mencionábamos en el corte. Algunas veces también lo mencionamos aquí. Nos lavamos la mano y es simplemente casi lavarte los dedos. Sí. No te lavas las manos bien. Es una forma de la tierra hacerla lodo prácticamente. Aquí hay un indicador muy claro. Por ejemplo, si tenemos una toalla ahí de un color claro y nosotros esa toalla que es para secado de manos la vemos oscura, negra, quiere decir que nos estamos lavando bien las manos. Por eso estamos ensuciándola, no tienen por qué estar sucia esa toalla, ¿no? Y es un indicador muy claro. El lavado de manos juega un papel totalmente determinante en esto. Efectivamente, nosotros somos los propiciadores número 1, por ejemplo, de llevar contaminación específicamente a las bacterias patógenas a los alimentos que consumimos y preparamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Si en principio nosotros controlamos nuestras manos, que nos lavemos bien antes de preparar alimentos, antes de consumir los alimentos, estamos limitando ya en una gran proporción la posibilidad de enfermarnos, ¿no? Y de enfermar a las demás personas que están dependiendo de ese alimento que nosotros estamos preparando. Sí. Ahora, ¿cómo sería el lavado correcto de las manos? Bueno, por ejemplo, no debe ser menor en tiempo de 20 segundos totales, ¿no? Okay. ¿En qué consiste? En que se tienen que arremangar, levantar las mangas que traen, si traen manga larga, hasta el antebrazo, tenerse que lavar con agua y jabón, bien frotado, bien restregado al chorro del agua. Si se puede y se tiene, no deben de tener uñas largas, la gente que prepara alimentos, por ejemplo, no debe tener uñas largas. Y si tienen un cepillito por ahí que son especiales para el lavado de manos, tratar de tallar en esas partes, en esos huecos, en esos pliegues de las manos entre los dedos y en las uñas, en los límites de las uñas. Y esto sería un lavado correcto de manos. Si hablamos de gente que va a manejar alimentos, posterior al lavado de manos es importante sumergir esas manos en una solución con algún germicida. Y ahora sí, ubicarnos en la tarea, ¿no? Y cualquier práctica que hagamos fuera de esa tarea crítica, tendríamos que regresar a lavarnos las manos, ¿no? Okay. Si me rasqué la nariz, el cabello. Si estornudé y me toqué con las manos y me las contaminé, o toqué un material contaminado o crudo, y después quiero regresar a una preparación de un alimento que vaya directo a su consumo. Que ya está cocido también. Que ya está listo para consumir o preparar o para servir. Aquí tenemos que tener cuidado con las manos, porque esas van a ser nuestro peligro número 1. Entonces, manos, peligro número 1, porque por las manos se da la contaminación cruzada. Ya hemos hablado de eso. La mano contaminada va a contaminar todo lo que toque. Así es. Aunque este alimento o producto no esté contaminado, mi mano ya lo contamina. Lo podemos llevar contaminación del baño, si fuimos al baño y no nos lavamos bien las manos, si nos tocamos nariz, que tenemos en la nasofaringe, tenemos una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es la número 1 en América Latina y el Caribe como causa de intoxicaciones alimentarias. Y la tenemos muy accesible porque está ahí, en la nariz. Cualquier estornudo, cualquier emisión de saliva, ahí la podemos emitir. Y esta se multiplica, produce una toxina muy fuerte, ¿no? Capaz de causar vómito y diarrea explosivo en media hora. Y mandar a la gente al hospital incluso, ¿no? Entonces, fíjense nada más. Estábamos hablando de peligros que ya de por sí el humano, por su propia naturaleza y por su propia microbiota asociada natural, está aportando ahí como una posible fuente de contaminación. Y los latinos, que tenemos de todos modos esa predisposición por la falta de higiene, la realidad, que somos países tercermundistas, como nos dicen, cosa que no me gusta que nos digan, pero que es una realidad, y que la falta de higiene tiene mucho que ver con estos malos hábitos y con estas enfermedades que se presentan, sobre todo las gastrointestinales, ¿no? Así es, así es. Ahora, cuando hablamos de lavado de manos, 20 segundos, antebrazo hasta las uñas perfectamente bien lavadas. Sí. Luego, habíamos hablado, compramos las verduras, etcétera, etcétera, bien lavadas, las dejamos secar
y las guardamos. ¿Cómo las debemos guardar en el refrigerador? Bueno, en principio las verduras no es precisamente la mejor recomendación lavarlas antes de, es que, por eso, de almacenar. ¿te acuerdas que te dije antes para que no se echaran a perder, por ejemplo, en cocina? Porque duran menos, precisamente su vida se acorta. Duran o sea, menos. Aquí lo importante es el lavado y desinfección incluso debe ser en el momento de ser destinadas ya para el consumo o la preparación, ¿no? En el caso que son productos que se van a cocinar, pues tener cuidado que la cocción sea suficiente para inactivarnos cualquier peligro microbiológico que es el que pudiera preocuparnos en ese momento. Sí. En el caso de las que se van a consumir crudas, como sería, hablábamos de la lechuga, es hay que lavarla y desinfectarla, ¿no? Antes de consumirla. Sí. Para almacenarlas en el refrigerador había que empacarlas de preferencia, si vienen a granel, en bolsas de plástico, con las cuales nosotros las coloquemos en el área del refrigerador que está destinada y que toda la gente conoce que es para almacenar esto, ¿no? Y que la bolsa de plástico es una barrera entre una y otra, limita el contacto entre diferentes productos, que hay unos que vienen más contaminados que otros, ¿no? Y se guarda. Y al sacarlo, entonces hay que lavarlo y desinfectarlo. Una pregunta, Cookies. Si yo, por ejemplo, compro una calabacita en el mercado, no estoy segura con qué agua la regaron, pero vamos a suponer el peor de los casos. Fue regada con aguas contaminadas. Sí. O el cilantro, que es más fácil. El cilantro. Lo llevo a mi casa, lo pongo en una bolsita, lo embolso en mi refrigerador. Pero las hojitas por ahí están afuera de la bolsa y están tocando otros vegetales. Igual el cilantro me lo voy a comer crudo. Lo lavo, lo enjuago, lo pongo 5 minutos porque no tengo más tiempo con las gotitas que por ahí venden. Ya lo saco, lo vuelvo a enjuagar, cosa que no se debe hacer según la etiqueta que dice el producto, y luego lo voy a consumir. ¿Apto o no apto para el consumo? Bueno, aquí ese es el problema. Si estamos hablando de un producto que de entrada fue irrigado con aguas contaminadas, es muy difícil que nosotros con la sola desinfección y lavado logremos reducir los peligros a extremo que sean verdaderamente inocuos. Y entonces, ¿dónde compras? Porque tú como mexicana y como ama de casa me supongo, ¿dónde compras un producto como el cilantro, el perejil o estas hierbas que te venden a granel en los mercados? Porque incluso hasta en los supermercados vienen con mucha tierra. ¿Dónde las compramos? Que sin decir nombres comerciales, pero ¿dónde las compramos? Que sintamos esa seguridad. Aquí hay un problema. Por ejemplo, gente expertos en inocuidad de alimentos de países desarrollados no entienden por qué nosotros consumimos esas hierbas, ¿no? De entrada esas no se encuentran disponibles en un empaque hermético, con una etiqueta. Como las espinacas, por ejemplo. O de una lechuga, ¿no? Que viene de una marca que dice, aquí se aplicaron buenas prácticas agrícolas para su cultivo. No lo hay. ¿Por qué? Porque los países desarrollados no tienen como hábito consumir ese tipo de hierbas. Sí. Hasta que no sean ellos quienes lo demanden, entonces no va a haber quien se preocupe por cultivar y producir estos en otras condiciones porque no son negocio. Lamentablemente es lo que sucede. ¿Qué es lo que sí se encuentra disponible, aunque sea a un precio más alto, en esas condiciones de garantía de que fueron sometidos a buenas prácticas agrícolas? Pues aquellos productos que son exportación, ¿no? Claro. Aquellos que son susceptibles de exportarse. Lamentablemente muchísimas cosas que no se exportan, nadie las cuida, ni siquiera la autoridad las vigila. ¿No? ¿Y dónde adquiere la mayoría de la gente sus productos, sus materias primas? En los mercados públicos, donde todo está expuesto, donde está todo contaminado y cruzado uno con otro, en el que no sabemos el origen de lo que estamos comprando. Te pregunto algo importantísimo, y tú lo acabas de decir. En México, llámese República Mexicana, al largo y ancho de nuestro país, existen los tianguis, el mercado sobre ruedas. Así es. Simplemente, al ras de la calle, donde hay tierra, bastante. Popó de perro, de gato, de sabrá Dios, de palomas y demás. Luego, el humano que va llevando y trayendo exhalación, tránsito, el smog y demás. Es apto para no le estoy tirando a los señores del tianguis, No, o sea, pero es que son de los puntos lo que más quiero riesgosos. es simplemente poner las cartas sobre la mesa, Así aprovechando que tenemos a una experta de la categoría de nuestra invitada del día de hoy. Gracias. ¿Qué hacemos, Cuquita? O sea, la realidad que me voy a sentar a llorar en una esquina, no puedo, tengo que seguir comiendo. ¿Cómo le hago para alimentar a mi familia? Y con estas prácticas de riesgo, porque ahora sí que la palabra la ubico, me encaja perfectamente bien. Sin embargo, ahorita que estoy viendo esta realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer ustedes y yo? Vamos a un corte y al finalizar nuestro programa, en este último segmento, la doctora que nos dé una cátedra y que nos deje el corazón tranquilas a las amas de casa. ¿Cómo vamos a hacer para comer lo que nos gusta sin morir en el intento de diarrea? Volvemos.
centro, hay muchas dudas y me alegra mucho que estén participando, no solamente por los libros, sino también que hay dudas y pregunta a la gente, sobre todo Brenda, Cookies, ¿cuáles son las mejores técnicas para lavar los vegetales y el refrigerador? Ustedes han visto que he brincado como de un tema a otro, pero hagan de cuenta, y le decía a nuestra experta, que quiero como que en este racimo de globos que nos da el tema para tantísimo, ustedes lo tomen con sus manos y que cada tema que ha venido dándose como un subtema sea para que, primero, invitarla a que siga viniendo con nosotros y segundo, para que ustedes también investiguen por su parte, como siempre les he dicho. La curiosidad en este programa tiene que ser número uno. Tenemos que ser curiosos para investigar, para informarnos y para hacerlo vida, porque si no, de nada sirve. Vamos a volver a la primera parte. ¿Cómo limpiamos el refrigerador? Y luego, a la hora que llevamos estos productos como el cilantro, el perejil y las hierbas, ¿cómo le hacemos para que no nos contaminen? Para que no nos maten. Bien, vamos con el refrigerador. El refrigerador, en teoría, nosotros tendríamos que estar abasteciendo el ama de casa, que ahora tiene una vida más activa, que es cuando tiene más tiempo, una vez a la semana, ¿no? Entonces, hablamos de que cada semana, cada 8 días, sería el tiempo adecuado para estarlo limpiando. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros recirculamos los alimentos. Sustituimos, porque son alimentos perecederos que generalmente no tienen una vida muy larga y a la semana ya necesitan ser restituidos por algo nuevo. Entonces, hablamos de que cada semana sería una buena opción de limpiarlo. Para esto hay que retirar los alimentos que están dentro, todo lo que esté dentro, y limpiar bien las repisas, las paredes internas del refrigerador con agua, jabón y pasarle finalmente un germicida, llámese cloro o yodo diluido, dejarlo ahí, ya no retirarlo, dejarlo ahí secar y volver a colocar nuestros alimentos. Ahora, la colocación de los alimentos, ¿cómo debe ser? Los alimentos que están preparados, listos para consumir porque ya fueron cocinados o porque fueron comprados así, como sería jamón o un producto que se va a consumir ya directo, sin tratamiento, había que tenerlo dentro de algún recipiente o dentro de algún empaque, ¿no? Hermético. Si es empaque que viene ya de origen, es herméticamente sellado, a veces hasta con vacío, etcétera, según la tecnología. Y esos que estén así, conservados y protegidos. No cruzar o no acercar alimentos crudos o contaminados con alimentos que están listos para consumir. No tenerlos de vecinos, ni mucho menos con demasiada cercanía. Entonces, esas son cosas importantes que había que cuidar. Ejemplo práctico, una carne cruda, unas chuletas crudas, una carne molida cruda, la tengo, por ejemplo, en la tabla, en la rejilla de arriba del refrigerador, que es para alimentos que voy a consumir, con la sopa de verduras que me sobró de ayer y que me la voy a comer el día de hoy. Ahí ya hay una contaminación cruzada. O que hay un escurrimiento de la charola superior a la inferior, en la que tenemos una cazuela con comida abajo, de la cual está escurriendo ahí, no sé, un chorizo, que está escurriendo grasa, que es carne cruda, y que vienen contaminados regularmente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esas contaminaciones cruzadas. Okay. Ese sería importante. Gracias. Con lo que respecta a las verduras, cualquier alimento, hablando de los tianguis, regresando que hablamos hace un momento, no se deben comprar alimentos en los tianguis. Por ejemplo, y lo que menos me preocuparía serían las verduras o vegetales que de alguna manera muchos de ellos vamos a someter a un tratamiento térmico. Ya sé lo que vas a decir. Y nos encargamos, pero estamos hablando, por ejemplo, de productos perecederos y peligrosos, como son aquellos como el pescado, como los quesos, el que pollo. son productos que necesitan de rigor una cadena de frío que no se puede interrumpir por ningún motivo y que no se tiene en un tianguis donde está el rayo del sol y expuesto totalmente, ¿no? Violando toda norma. Y hablamos de un queso en que está listo para consumir y que está fuera de cadena de frío, que no tiene un empaque, que a lo mejor fue elaborado con leche no pasteurizada y que viene contaminado de origen con bacterias patógenas como la brucela o un bacilo tuberculoso, que tenemos una incidencia alta en el país de esas enfermedades por el hábito de estar consumiendo derivados de la leche sin pasteurizar. Y ese es un problema muy grave que se ha rebotado en los últimos años, que tenemos ahorita un problema de brucelosis alto y que viene de ahí, del consumo de productos lácteos no pasteurizados como el queso y la panela. Hablando de mujer a mujer, de ama de casa a ama de casa, ¿crees tú que esto lo podamos echar para atrás? ¿Crees tú que en México algún día podamos dejar de comprar en los tianguis? Yo creo que sí. Y esa es la tarea que tenemos todos. Nosotros como investigadores que estamos trabajando en esto, de generar información, de transmitirla, ustedes como medios de comunicación, de socializarla y que la gente a fuerza de estarse enterando cambie de hábitos, cambie de actitud. Porque yo digo que lo que más nos debe importar en la vida es nuestra salud. Sin salud no tenemos proyecto de vida. Yo dejé de comprar queso en el tianguis, te soy sincera, de un programa que tuvimos aquí, lo recordarán, con Anela Podaca, dejé de comprar queso precisamente por la brucelosis. Lo estudiamos en cocina
y iba muy contenta a comprar mi queso y ahora lo compro en donde esté refrigerado, empacado, en donde tenga esa cadena de frío. Y que frío. diga que fue pasteurizada la leche que se utilizó. Eso es importante. Y digo, me da pena porque don Toñito, bueno, pues qué pena, dejé de ser su clienta, pero prefiero que mi gente no se me muera por alguna enfermedad. Que nunca me pasó, pero no quiero que me vaya a pasar. En este momento ya avanzamos un poco en el país, tenemos una norma, por ejemplo, que dice que los quesos frescos deben ser elaborados con leche pasteurizada. Sí. Ya tenemos una norma, que ya es un paso, ¿no? Pero ahora falta que se vigile, que se cumpla, que esa es otra tarea más difícil. Y que tendrían, en determinado momento, de verdad, la Secretaría de Salud, lejos de tener inspectores que se dejen comprar por un billete, realmente, porque vigilar, sí es cierto, vigilar y hasta Profeco, digo, perdónenme Profeco, no sé, porque también. También, de repente, sabrá Dios, que vigilaran y que se les obligara a tener al menos hieleras para que estuvieran al menos frescos y que la gente cuando compráramos, y yo se los he dicho, lleváramos hieleras, una hielerita de casa para poner nuestro pollo al menos a una temperatura más apta, porque todavía después de ir al tianguis vamos a, no sé, a recoger al chiquillo al kinder y demás, y son 2 horas que el pollo anda volando y contaminado. El jamón mismo, aunque se compre en un supermercado, si se mantiene en la cajuela del carro o no, imagínate la temperatura. Te voy a molestar. 3 papelitos para ver quiénes son las ganadoras o ganadores de, si quieres, lee tú los nombres, por favor, para que sea ahora sí que, ¿quieres que lo lea yo? Sí, a ver. Miriam Guillermina Flores, eres una ganadora, felicidades. Lourdes Ochoa, eres una ganadora, felicidades. Y Alicia León son ganadoras de este hermoso ejemplar manejo higiénico y conservación de alimentos. Y yo les diría a ustedes 3 que tienen un compromiso. Participen de lo que aquí lean a toda su familia y a su vez díganle a esa familia que lo sigan participando. Tenemos que hacer una cadena de información. Hoy empezó en Casa con Leti, de boca a boca de la experta, tenemos que hacer esta cadena de información. Yo sé que muchas veces, y se lo platicaba Cuquita, ustedes quieren cocina, pero esto en la cocina nos salva la vida. Esto nos ahorra muchísimos pesos, porque ir a un hospital, llámese Seguro Social, aunque sean gratis, es meterle dinero al camión, al taxi, a la comidita que va a comer el que nos cuida en la calle y demás. Todo cuesta dinero. Y tener una buena salud es garantía de bienestar para nosotros como familia y para un país como México, que se gasta cantidades estratosféricas de dinero por cosas que pudiéramos evitar. Prevenir, así es, la prevención es el secreto y el éxito de la salud pública y está en nosotros. ¿Cómo te agradezco que hayas venido? De verdad que te veo una mujer comprometida, eres una investigadora nata, se ve el amor que tienes por México, se ve de veras como tú dices que te encanta. Quiero mucho a mi gente, a mi país, y yo quisiera contribuir a que las cosas cambien y lo más importante, la calidad de vida, ¿no? Pues aquí tienes un foro, y de hecho también te voy a presentar con nuestra directora, que tiene un programa muy lindo que es Magazine 1040, para que igual si ella lo considera que vengas también invitada con ella, porque tenemos que hacer mucho ruido y que la gente empiece a comprar donde debe comprar y como debe comprar. Y para la próxima, que ojalá sea el mes que entra o lo más pronto que tú puedas y que nosotros tengamos este calendario para hablar precisamente de estas hierbas frescas, de estos quelites, de estas espinacas y todo que tanto nos gustan, que tanto comemos, que bendito sea Dios las tenemos a precios muy accesibles en nuestros mercados, pero que con qué calidad las estamos llevando a nuestra para tener seguridad, ¿no? ¿Verdad? Sí. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, un placer para mí haber estado en este programa. Muchísimas gracias. ¿Hay algún correo, alguna página en donde la gente pudiera hacerte una pregunta o te pudiera contactar? Sí, un correo electrónico es torresvitela@gmail.com. Torresvitela, todo con minúsculas. Con minúsculas. @gmail.com. Y al teléfono 1378 5918, que es ahí en el laboratorio 5918, el 1378 5918, el laboratorio del CUSEI. Así es. Para que ustedes pregunten por favor por nuestra invitada del día de hoy. Y si tienen alguna duda con respecto a esta higiene específica de lo que hablamos el día de hoy, de su refrigerador, no le vayan a preguntar, ¿cómo voy a lavar mi refrigerador? Eso ya lo dijo, hay que sacar todo, lavarlo muy bien, paredes, parrillas, cajones, todo. Sí. Luego pasarle un trapito limpio, no contaminado. Me quedan 3 segundos, los trapos de cocina. Sí, el trapo de cocina, también lo muestreamos en ese estudio y estaba el 35% de los trapos, el 35 de 100 que muestreamos estaban contaminados con salmonela, con listeria, con E. coli. ¿Qué quiere decir? Que también puede ser algo que introduce contaminación a nuestros refrigeradores. Si lo usamos para limpiar,
es otro problema. Y el trapo por sí mismo ya es todo un tema importantísimo en el que hemos hecho investigación con él y podíamos dar una serie de recomendaciones en alguna oportunidad. Pues ahí está, les digo que es como un racimo de globos, hay muchos temas que tocar. Yo me despido, les agradezco infinito su atención esta semana y el día de hoy. Ya saben que los quiero mucho. Alice, Brenda, Edith, Helen, mil gracias por su atención también. A todos nuestros queridos amigos que hablaron por teléfono. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga siempre. Bye.